Recursos renovables. Energías alternativas. Existen muchos tipos de energía, y dependemos de ella para obtener electricidad y cubrir nuestras necesidades. Analizaremos algunas fuentes de energía, y sus efectos contaminantes. Energía hidráulica. Se denomina energía hidráulica, energía hídrica o hidroenergía aquella que se obtiene del aprovechamiento de las energías cinética y potencial de la corriente del agua, saltos de agua o mareas. La energía hidráulica o energía hídrica es una fuente de energía renovable que aprovecha la caída de agua desde una cierta altura para generar energía eléctrica. Se aprovecha así la energía cinética de una corriente o salto de agua natural. Para conseguir aprovechar esa energía se aprovechan los recursos tal y como surgen en la naturaleza, por ejemplo, cataratas, gargantas, etc., o se construyen presas. Las instalaciones más comunes hoy en día son las centrales hidroeléctricas. El agua pasa por las turbinas a gran velocidad, provocando un movimiento de rotación que finalmente se transforma en energía eléctrica por medio de los generadores. Y dependemos de ella para obtener electricidad y cubrir nuestras necesidades. La primera central hidroeléctrica moderna se construyó en 1880 en Northumberland, Gran Bretaña. El renacimiento de la energía hidráulica se produjo por el desarrollo del generador eléctrico, seguido del perfeccionamiento de la turbina hidráulica y debido al aumento de la demanda de electricidad a principios del siglo XX. A principios de la década de los 90, las primeras potencias productoras de energía hidroeléctrica eran Canadá y Estados Unidos. Canadá obtiene un 60% de su electricidad de centrales hidráulicas. Los países en los que constituye fuente de electricidad más importante son Noruega, 99%, Zaire, 97%, y Brasil, 96%. El agua es devuelta al río en las condiciones en que se tomó, de modo que se puede volver a utilizar por otra central situada aguas abajo o para consumo. La utilización de presas tiene varios inconvenientes. Muchas veces se inundan terrenos fértiles y en ocasiones poblaciones que es preciso evacuar. La fauna piscícola puede ser alterada si no se toman medidas que la protejan. La energía hidroeléctrica en general, y su uso en particular, presenta ciertas ventajas sobre otras fuentes de energía, como son: disponibilidad. Es un recurso inagotable, en tanto en cuanto el ciclo del agua perdure. No contamina. En la proporción que lo hacen el petróleo, carbón, etc. Nos referimos a que no emite gases invernadero ni provoca lluvia ácida, es decir, no contamina la atmósfera, por lo que no hay que emplear costosos métodos que limpien las emisiones de gases. Produce trabajo a la temperatura ambiente. No hay que emplear sistemas de refrigeración o calderas, que consumen energía y, en muchos casos, contaminan, por lo que es más rentable en este aspecto. Almacenamiento de agua para regadíos. Permite realizar actividades de recreo, remo, bañarse, etc., evita inundaciones por regular el caudal. Algunas desventajas de las centrales hidroeléctricas son: 1. Los costos de instalación iniciales son muy altos. 2. Su ubicación, condicionada por la geografía natural, suele estar lejos de los centros de consumo y obliga a construir un sistema de transmisión de electricidad, aumentando los costos de inversión y de mantenimiento y aumentando la pérdida de energía. 3. La construcción implica mucho tiempo en comparación con la de las centrales termoeléctricas. 4. El espacio necesario para el embalse inunda muchas hectáreas de terreno. 5. La disponibilidad de energía puede fluctuar, de acuerdo con el régimen de lluvias, de estación en estación y de año en año. Una dinamo es un generador de energía eléctrico con la función de transformar el flujo magnético en electricidad, generando una corriente continua. Generador eléctrico formado por una bobina que gira dentro de un campo magnético producido por un imán situado alrededor de ella y que cuando gira transforma la energía cinética que recibe en energía eléctrica continua. Energía eólica.
La energía eólica tiene en realidad su origen en el sol, que produce el viento. A su vez, la energía del viento es captada por los aerogeneradores. El viento se produce por la diferencia de temperatura existente en las distintas capas de aire de la atmósfera. Estas masas de aire a distinta temperatura generan diferencias de presión. El aire se mueve de los lugares donde existe una mayor presión a los lugares donde la presión es menor, y es este movimiento el que produce el viento. El viento, en su trayectoria, mueve las palas de los aerogeneradores, que al girar, mueven un generador que convierte este movimiento en energía eléctrica. Los aerogeneradores se agrupan en zonas con una alta incidencia del viento, y a esta agrupación se la conoce como parques eólicos. En general, los aerogeneradores suelen estar sobre una torre de gran altura, ya que la velocidad del viento es mayor cuanto más alto nos encontramos. También existen aerogeneradores más pequeños, que pueden aportar la energía necesaria a zonas que están aisladas. A nivel mundial, es el continente europeo el que produce la mayor parte de la energía eólica, llegando al 72%. ¿Por qué decimos que, tarde o temprano, las energías como la energía eólica se van a terminar por imponer? En primer lugar porque están ahí siempre, no necesita de complicados procesos de producción y, además es totalmente renovable. Por supuesto, otra de las grandes ventajas de la energía eólica es que es una alternativa muchísimo más limpia que el carbón, el petróleo o el gas natural, y también que la energía nuclear. Tan solo la energía solar, otra fuente renovable, puede competir con la energía eólica en cuanto a respeto al ambiente. De esta forma se podría contribuir a frenar algunos de los grandes males ambientales que asolan el planeta, caso del calentamiento global. Energía termoeléctrica. Este tipo de energía se produce cuando átomos y moléculas se mueven rápidamente. La forma más fácil de generar energía térmica es a través del sol, aunque también existe energía geotérmica. Debemos tener en cuenta que la energía térmica es generada por el movimiento de átomos y moléculas en la materia, como una forma de energía cinética producida por esos movimientos aleatorios. La energía geotérmica se extrae de capas calientes de roca de la corteza terrestre. De esta forma, el agua se sobrecalienta naturalmente ya que está cercana al núcleo. Para este tipo de energía térmica, se debe perforar el suelo para acceder al agua, generar vapor con ella y hacer girar una turbina eléctrica. La energía geotérmica es una fuente de energía que se utiliza desde hace relativamente poco tiempo. Tan solo países como Islandia tienen este tipo de energía como uno de sus principales métodos de abastecimiento energético. Consiste en la extracción de calor del interior de la Tierra. Cuanto más adentro de la corteza terrestre se realiza la extracción, más calor se logra extraer del interior de la Tierra. Entre las principales desventajas de este tipo de energía es que las infraestructuras son costosas, ya que hay que tener las herramientas para perforar a grandes superficies. Además, es un tipo de energía que no se puede transportar y por tanto está pensada para ser consumida en zonas cercanas a su extracción. Tiene su origen en las diferencias de temperatura que existen entre el interior de la Tierra y la superficie, y que se denomina gradiente térmico. Normalmente, existe un aumento de 2 a 4 grados de temperatura por cada 100 metros que descendemos al interior de la Tierra, pero hay zonas en que este aumento es mucho mayor. El potencial de producción de energía geotérmica, 60 mW por metro cuadrado, es bastante inferior a la del Sol, 340 watts por metro cuadrado, aproximadamente. Sin embargo, este potencial asciende, en algunos lugares, a 200 mW por metro cuadrado y crea una acumulación de calor en los acuíferos que puede ser explotado industrialmente. La explotación de este tipo de energía comenzó en Lardero, Italia, en 1904, pero hoy está presente en multitud de países volcánicamente activos como Islandia, Nueva Zelanda, Japón, Filipinas y el oeste de Estados Unidos. La energía geotérmica es una de las energías consideradas como limpias, aunque no lo sea tanto como la solar o la eólica.
Para su producción no se utilizan recursos fósiles ni se realizan procesos químicos de combustión. La producción de energía por medio del calor del interior de la Tierra no provoca la emisión de gases de efecto invernadero y, por tanto, no produce daños en la capa de ozono ni contribuye al cambio climático y al calentamiento global. La energía geotérmica es la que más recursos ofrece. Se cree que la energía geotérmica existente en la actualidad es capaz de ofrecer más energía que todo el petróleo, gas natural, carbón y uranio del mundo juntos. Energía marítima. Hay distintas formas de aprovechar las olas y mareas para generar energía. 1. De los movimientos regulares y predecibles del mar, sobre todo, las mareas. 2. La diferencia de temperaturas existente entre las aguas profundas y superficiales. 3. Fabricación de saltos de agua de forma artificial para generar energía por turbinas, aprovechando de esta manera sobre todo las olas. Una de las características de las energías marinas es su densidad, más alta que la de otras energías renovables, aunque su explotación presenta grandes dificultades debido a las adversidades del mar. Los primeros intentos de extraer energía del mar y los océanos se remontan a tiempo atrás, al mismo tiempo que se experimentaba con otras energías sostenibles, solar fotovoltaica, eólica, etc. Se puede considerar que las energías marinas se encuentran en una fase de divergencia tecnológica en la que existen muchos conceptos en desarrollo. Las energías marinas son una de las áreas de mayor crecimiento dentro de las energías renovables. Existen muchos proyectos piloto en marcha, otros en fase de investigación y desarrollo, ya que los océanos representan una vasta y enorme fuente de energía todavía sin explotar. Según la Agencia Internacional de la Energía, AIE, las energías marinas tienen un enorme potencial de crecimiento en los próximos años. Solo la generación de energía a partir de las olas, energía undimotriz u olamotriz, y de las mareas, energía mareomotriz, se incrementará desde algo menos que 1 terawatt-hora en 2010. Hasta casi 60 terawatts-hora en 2035 y con potencia instalada que crecerá desde menos de 1 gigawatts en 2010 hasta 15 gigawatts en 2035. La energía mareomotriz está limitada por la elección de adecuadas localizaciones, siendo necesaria una gran altura de mareas para considerar el emplazamiento viable. La energía undimotriz tiene un notable potencial de crecimiento y de contribuir al aumento de demanda eléctrica, pero todavía son necesarios desarrollos tecnológicos para reducir sus costes y mejorar su rendimiento. Esta situación es vista por muchos profesionales, emprendedores y empresas como una oportunidad para crear valor, empresas, nuevos proyectos, trabajos y negocios en este área en los próximos años. Energía nuclear. La energía nuclear o energía atómica es aquella energía que se obtiene a partir de reacciones nucleares, es decir, a partir de reacciones de partículas y núcleos atómicos. Estas reacciones pueden darse de forma espontánea o bien pueden ser provocadas por el ser humano. Este tipo de energía es muy eficiente, pero conlleva unos riesgos que debemos conocer. ¿Cómo se produce la energía nuclear? Los átomos son pequeñas partículas llenas de energía cuya composición básica se limita a la unión de protones y neutrones, y su unión es la que libera la energía que tienen dentro y por la que se trabaja. Cuando se enfrentan a la separación, o cuando se ven envueltos en una unión forzosa con otros neutrones. La energía nuclear se produce por fisión, un proceso en donde se toma un átomo y lo dividen en partes iguales, para poder sacarla. También, a través de la fusión, se puede lograr alcanzar la energía nuclear. Son procesos totalmente diferentes, pero de ambos conseguimos la energía que necesitamos, partiendo de los átomos. La energía nuclear. Fisión. En la fisión, dividimos el núcleo de un átomo. En esta división, el átomo queda dividido en partículas más pequeñas, pero no inferior a la mitad de la masa original, además de que posee 2 o 3 neutrones más. Al separarse, se libera la energía que mantiene los neutrones y los protones unidos.
Cuando ocurre una reacción en cadena, debido a que una de las partes se une a otros neutrones, se produce una vez más una fisión nuclear, volviendo a liberar energía. Esto se consigue al hacer chocar los átomos de plutonio o uranio, de manera que en cada choque, se produce una fisión nuclear, se libera la energía y comienza una reacción en cadena que genera calor. Este calor sube y comienza a alimentar a las turbinas. Estas mismas, formadas por palas, comienzan a girar a tal velocidad que comienzan a generar una energía que alimenta a un generador. Este generador es el que distribuye la energía a todas las casas. Esta energía se propaga en forma de radiaciones, formadas por partículas nucleares, como la radiación alfa, radiación beta, y neutrones, o por ondas electromagnéticas, como la radiación gamma. La radiación alfa está formada por partículas con carga eléctrica positiva y más concretamente por núcleos de helio. Recorren una distancia muy pequeña y son detenidas por una hoja de papel o la piel del cuerpo humano. La radiación beta está compuesta por una corriente de partículas semejantes a los electrones procedentes del núcleo atómico que se liberan al producirse la escisión. Recorren en el aire una distancia de 1 metro, aproximadamente, y son detenidas por unos pocos centímetros de madera o una hoja delgada de metal. La radiación gamma. En este caso no tiene carga, pues no son desviadas por efecto de ningún campo magnético ni eléctrico. Recorren cientos de metros en el aire y son detenidas por una pared gruesa de plomo o cemento. Los neutrones del núcleo atómico no poseen carga. Son emitidas en una reacción atómica y son muy penetrantes, pero pueden ser fácilmente frenados. El agua es un excelente blindaje frente a ellos, al igual que el plomo. Una central nuclear es una instalación termoeléctrica que aprovecha la fuente de calor originada por la fisión del núcleo de uranio para producir energía eléctrica. La fisión del núcleo, aparte de originar calor, emite neutrones que darán origen a otras fisiones. Se dice entonces que se está originando una reacción en cadena. Las centrales nucleares son instalaciones que producen electricidad gracias a la utilización de reactores nucleares, que son dispositivos preparados para producir una reacción nuclear controlada. Una descontrolada sería la que ocurrió en Hiroshima, o sea una bomba atómica. Para producir electricidad mediante reacciones nucleares, las centrales utilizan como materia prima los llamados materiales fisionables, que mediante sus reacciones proporcionan calor. Luego este calor es empleado por un ciclo termodinámico para mover un alternador y producir energía eléctrica. Este es el funcionamiento típico de una central nuclear. Lo más común es que las centrales nucleares utilicen elementos químicos como el uranio o el plutonio para las reacciones nucleares necesarias. Sin embargo, todo es negativo en base a las centrales nucleares y a la energía nuclear. Evidentemente, no. Pasemos a ver algunas de sus ventajas o, por así decirlo, sus aspectos menos negativos. La energía nuclear, al contrario de los que se suele pensar, es una energía bastante limpia, que no emite sustancias contaminantes y no necesita del uso de combustibles fósiles. Es decir, la energía nuclear contribuye en cierta medida a frenar la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. La energía nuclear es barata si tenemos en cuenta la cantidad de energía que es capaz de producir. Para producir energía nuclear se necesita mucha menos materia prima, uranio o plutonio, con el consiguiente ahorro en materias pero también en transporte, almacenamiento, infraestructuras para realizar la extracción. La energía nuclear es constante, es decir, garantiza el suministro eléctrico durante las 24 horas de todos los días del año. Si bien en sí misma la energía nuclear no genera gases contaminantes a la atmósfera como ocurre en las centrales de carbón, sí generan residuos radiactivos los cuales son muy peligrosos, y requieren ser albergados en depósitos aislados y controlados. También son peligrosas cuando no están controladas, como ha ocurrido en el famoso accidente de Chernóbil, y el de Fukushima.
Energía nuclear. Fusión. Muchas personas hablan de la fusión y la fisión, como si se hablase de lo mismo, pero nada más lejos de la realidad. En este caso, aquí no separamos los átomos. Lo que se hace es unirlos, para crear uno más pesado. Para que se realice la fusión nuclear, es necesario que haya una temperatura muy elevada que haga que los átomos se separen de los electrones y se aproximen a otros, venciendo las fuerzas de repulsión electroestáticas. Normalmente suele ser átomos ligeros los que se emplean para poder obtener la reacción nuclear en la que los núcleos se unen. Suelen utilizarse átomos de hidrógeno y sus isótopos, deuterio y tritio, que se unen al hidrógeno para crear una molécula más pesada. Esta unión genera una reacción, emite energía y una serie de partículas que emiten la energía cinética. Debido a la cantidad de energía que se concentra y que se libera en forma de rayos gamma, nos encontramos la energía procedente de la fusión nuclear, en estado de plasma, que se convierte en una masa tan densa, que permite que pueda generar las reacciones de fusión nuclear. Hay que tener en cuenta que cuando se fusionan átomos ligeros, de peso menos que el hierro, la energía, la emite. En el caso contrario, si los elementos que se fusionan son mucho más pesados, la energía, la absorben. En los reactores nucleares el combustible se introduce en tubos, de unos 5 metros de longitud y 1 centímetro de diámetro, de acero inoxidable o de una aleación de circonio. La misión de estos tubos es regular la actividad dentro del núcleo. Para ello usan barras móviles que se introducen más o menos en el núcleo, regulan el número de fisiones que tienen lugar por unidad de tiempo y permiten variar la potencia del reactor. El núcleo del reactor está rodeado de un elemento refrigerante, un fluido que se encarga de transmitir el calor producido en el mismo a los equipos de transformación de energía, con la que generan energía eléctrica. Estos elementos se encuentran dentro de un recipiente de contención formado por muros de gran espesor para evitar cualquier fuga de radioactividad al exterior en caso de accidente, y también para resistir los efectos de un movimiento sísmico. Suele tener forma cilíndrica con una cúpula semiesférica. Para conseguir las máximas garantías, se aplica el concepto conocido por las 3 líneas de defensa. La primera línea de defensa consiste en la elaboración de un proyecto, en el que se escogen aquellas características físicas que, por sí mismas, hagan que el reactor sea seguro y estable. La propia pastilla del combustible nuclear tiene una gran capacidad para retener en su interior la mayor parte de las sustancias radioactivas. De esta forma, evita el escape de dichas sustancias. La segunda línea de defensa consiste en la adopción de una serie de medidas encaminadas a contrarrestar los efectos del mayor fallo. Si, por un defecto en la barrera anterior, lograra salir alguna partícula, pasaría al refrigerante, quedando confinada dentro del circuito cerrado en que se mueve dicho refrigerante. La tercera línea de defensa denominada edificio de contención, hormigón y acero, que contribuye a garantizar que dichos residuos no contaminen el ambiente. Francia cuenta con 23 centrales nucleares y 59 reactores. Las principales plantas de Francia son la central nuclear del Blaye, la central nuclear de Chooz y la central nuclear de Sivaux. Estados Unidos cuenta con 104 reactores nucleares y es actualmente el país con mayor cantidad de centrales nucleares. En América Latina hay varios países con centrales nucleares. Por ejemplo, en Argentina podemos encontrar las centrales de Atucha 1 y 2 y el embalse. En México se encuentra la planta Laguna Verde y en Brasil la central nuclear Almirante Álvaro Alberto. Reino Unido tiene 19 reactores nucleares, Suecia 10, Suiza 5 y Alemania 17.
Italia no posee centrales nucleares y Alemania se ha comprometido a cerrar todas sus centrales nucleares para el año 2020. En definitiva, la energía nuclear es una energía muy poderosa, a la que se le tiene mucho respeto, incluso miedo, en muchas ocasiones a causa de los precedentes existentes o al temor que provocan palabras como radiación y cáncer. No seremos nosotros quienes digamos que es una energía recomendable. Dejémoslo en que es una energía más. Biocombustibles. Biogás. Se obtiene a partir del combustible que se genera a partir de la biomasa o a partir de la fracción biodegradable de los residuos. Mediante diferentes procesos puede ser purificado hasta alcanzar una calidad que se asemeja a la del gas natural, y puede ser usado como combustible, biocarburante o gas de madera. Es quizás de las energías renovables de aplicación eléctrica más popular de todas dado la gran cantidad de residuos que se generan al día en todo el mundo. Biocombustibles. Biomasa. Se obtiene de la biodegradación de los productos y residuos de origen biológico, tanto de origen vegetal y de origen animal, o de residuos industriales y municipales, y de los combustibles sólidos recuperados. Energía solar. Hay dos tipos de energía solar. Energía solar fotovoltaica, captado por células solares que, por el efecto fotovoltaico, genera corriente eléctrica, la cual es almacenada en baterías o se inyecta en la red de distribución eléctrica. Energía solar termoeléctrica utiliza la radiación solar en forma directa para calentar un fluido que genera vapor para accionar una turbina generadora de electricidad. Esto se consigue mediante los captadores o colectores solares. En la energía solar fotovoltaica, la luz del sol incidiría sobre una célula fotovoltaica que produce energía eléctrica directamente. La más importante de todas las ventajas es que este tipo de energía no contamina. Se trata de una energía mucho más limpia que otras como la energía nuclear, y no digamos ya que las energías basadas en combustibles fósiles. Al estar hablando de la energía solar podemos afirmar que es una fuente inagotable. Se trata de una energía renovable que proviene de una fuente inagotable que es el sol, por lo que no hay que preocuparse porque se vaya acabando, al menos no en muchos millones de años. Es un sistema de aprovechamiento de energía idóneo para zonas donde el tendido eléctrico no llega, zonas rurales, montañosas, islas, o es dificultoso y costoso su traslado. Es un tipo de energía que está en alza. Cada vez más gente apuesta por este tipo de energía para abastecer sus hogares, y los gobiernos y empresas parece que, poco a poco, comienzan a darse cuenta de la importancia de apostar por fuentes de energía limpias y alternativas. En algunos países, a finales de los 80 y principios de los 90, se pusieron en marcha varios planes para la construcción de plantas de energía solar y tejados solares. Además, el gobierno ha fomentado la implantación de este tipo de energía con subvenciones y ayudas. Chipre es el país que más cantidad de energía solar produce por habitante, y más del 90% de sus edificios contienen captadores solares térmicos. En Israel, una ley instaurada hace 20 años, obliga a que los edificios están dotados de colectores solares, lo que implica que el 85% de las viviendas tengan energía solar. La energía solar es susceptible de ser aprovechada en numerosos ámbitos, que incluyen algunas industrias y sectores que actualmente solo miran en la dirección de los combustibles fósiles. Una de las posibles aplicaciones de la energía solar y que, de hecho, ya se está llevando a cabo en algunas ciudades, es como fuente de alumbrado público. En algunas zonas se han colocado farolas que funcionan a través de energía solar y son capaces de acumular energía durante el día para ofrecer luz durante la noche. Se trata de un sistema que daría lugar al autoabastecimiento de luz y que ofrecería un gran ahorro en el alumbrado público. En muchas otras zonas del mundo la energía solar también se está desarrollando a nivel local y familiar, para uso privado. Cada vez más hogares disfrutan de calefacción o agua caliente gracias a la instalación de paneles solares caseros.
Por otro lado, otra de las posibles aplicaciones de la energía solar podría estar en la industria automovilística, donde todavía no ha pasado de ser el sistema de propulsión de algunos prototipos de imagen futurista. Sea como fuere, la energía solar no representa ni un 1% de la energía que se consume en el planeta. Y una energía tan poderosa, renovable y limpia no se puede seguir desaprovechando así. Si necesitas más información, búscanos en el blog. Si el video te gustó, danos like, y suscríbete al canal. Búscanos en las redes sociales y apóyanos.